Muy buen día nuevamente a todos los hermanos y hermanas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Antes de comenzar, voy a ofrecer una oración. Canul Pumunim, Chan Pumunim. Buen día, Padres Celestiales, amados Padres verdaderos. Le invitamos en esta mañana para que pueda estar con nosotros en este sermón dominical de la Sagrada Comunidad de Janul Pumunim de Chile. Por favor, Padre y Madre Celestial, transmita su corazón para cada hermano y hermana, para cada familia bendecida, para cada joven que está participando en este sermón. Por favor, Padre Celestial, guíenos para que cada día podamos sentir dónde va la providencia, dónde nos encontramos en relación a la providencia, en relación a los padres verdaderos, y que podamos ser hijos de los padres verdaderos que caminan con un corazón de lealtad, con alegría, con esperanza, buscando cumplir nuestra responsabilidad, buscando también a nivel de familia, de unificación, a nivel de nación, avanzar para restaurar este país también, Padre y Madre Celestial. Por favor, le invitamos para que usted use este momento especial para llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Erna Sousa, miembro de la familia central bendecida, Ayú. Ayú. Una vez más, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Ustedes supieron que en Haití hubo un terremoto de nuevo, el miércoles. Mandamos nuestra solidaridad a ese pueblo que sufre tanto, Haití. A nivel de la economía es un país muy pobre y siempre sufren catástrofes naturales. También hubo un tornado que pasó por ahí, una tormenta, un tornado, que dejó la situación peor todavía. Entonces los países están mandando ayuda, ¿no? con gente, con recursos también, medicina, alimentos. Esperemos que pronto puedan salir también de esa situación. Bueno, ¿qué puedo decirle, hermano, hermana? Todos ya sabemos a dónde está caminando la providencia, sabemos que el foco, básicamente el foco donde la madre está apuntando en la providencia es la restauración de Corea. El foco de la providencia es la restauración de Corea. Y como nosotros ya hemos escuchado muchas veces en el principio divino, una vez que se restaure Corea, porque Corea representa el centro de batalla entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Es el último bastión, el último lugar donde Dios y Satanás se confrontan y se decide el futuro de la humanidad. Entonces, la Madre Verdadera está empujando de una forma muy seria, especialmente a los miembros de Japón, a los pastores, a los líderes mayores, para que puedan esforzarse 120%, 200% más para conseguir esa meta de ser aquellos que pueden aportar para que la unificación se logre a través de reconocer, dice Madre Verdadera, a Dios y luego a los padres verdaderos. La reunificación de Corea no es solamente una solución política, ¿no? La Madre Verdadera está siempre mencionando que una vez que la gente reconozca a Dios y le sirva, entonces es posible la unificación de ese país. Y también después reconocer a los padres verdaderos. Ella será naturalmente la mediadora, la persona que va a estar en la posición de madre, como padres verdaderos, para abrazar a esos dos hermanos, países hermanos, que han peleado durante más de 50, 60 años. Entonces, a partir de ahí, naturalmente va a producirse un fenómeno de catarata, un fenómeno de dominó, donde
las referencias que se han usado, ¿no?, por ciertos grupos ideológicos van a ir derrumbándose poco a poco. Y ciertamente vendrá una época de paz, de prosperidad, de un nuevo nivel de visión de la vida centrado en un país entero que acepta a los padres verdaderos. Es decir, si realmente Corea, que es considerado un país extremadamente avanzado en cuanto a educación, tecnología, ustedes saben que la educación coreana está entre las primeras del mundo. Si ese país con ese nivel de educación acepta a los padres verdaderos, nadie va a decir los coreanos son tontos, lo están engañando, ¿no? La gente va a querer saber qué está sucediendo en ese país del Oriente, tan chiquitito pero tan importante, donde se ha producido una revolución en donde la gente ha aceptado a una señora que se llama Ha Cha-kang-moon como la madre de ellos. Y a través de esa madre, ellos han podido unir ese país que estuvo dividido desde los años 50. A partir de ahí, entonces, se va a producir naturalmente un fenómeno de cascata, ¿no?, de dominó, donde el efecto de ese cambio dramático en la península coreana va a afectar el resto de los países del mundo. Entonces, la madre está enfatizando para el 2023, luego para el 2027, ¿no? Pero el foco central de la restauración nacional está basado en Corea con esa fecha determinada. Entonces la madre ve cosas que nosotros no vemos realmente. Ella ve la providencia en un nivel que nosotros no conseguimos verla. Al igual que Padre siempre vio la providencia en un nivel que nosotros nunca podríamos imaginarnos que estaban sucediendo, pero estaban sucediendo a nivel interno, a nivel espiritual, ¿no? Las cosas se mueven también sin que nosotros las percibamos. Pero los padres verdaderos pueden ver qué está sucediendo, dónde está la fortuna celestial, cuál es el momento providencial en que nos encontramos, y ellos se mueven, ¿no? Ellos van siguiendo esa tendencia, esa dirección de la providencia. Entonces, si la madre está enfatizando tan seriamente enfocarse en la unificación de Corea, es porque Corea está en una situación que podría eventualmente ser reunificada. Aquí yo quiero entonces comenzar a compartir algunos puntos. Yo quería dar un sermón así simplemente hablando con ustedes, pero comencé a leer un artículo que no es posible. Tengo que mostrarlo aquí para que lo podamos leer juntos, lo que los padres verdaderos nos enseñan, y voy a ir comentando también, pero algo muy, muy profundo. Mire, en primer lugar, voy a pasar aquí trechitos cortitos de algunos mensajes de la Madre Verdadera, y después voy a ir con el tema del sermón en un punto que es muy importante, que yo creo que va a ser el gran desafío de la humanidad. La Madre dice así: el vino nuevo perdura cuando se pone en odres nuevos, para romper con las normas institucionales vigentes, es decir, nuestra cultura, la cultura de las familias bendecidas, la cultura que los padres verdaderos están estableciendo, deben desafiar, deben pasar, digamos, por superar la cultura actual. No es posible establecer la cultura de los padres verdaderos mezclada con la cultura caída, ¿no? Necesitamos realmente establecer una nueva tradición. Cosita rápida nomás, y pronto voy a comenzar con mi tema del sermón. La madre dice: y convertirse en hijos e hijas que realicen el sueño del Padre Celestial y cumplan las calificaciones que el Padre Celestial desea ver dentro de la sagrada comunidad de Hanul Pumonim. Son varios trechitos de lo que siempre la madre está diciendo. Hay que enseñarles correctamente la verdad providencial a la gente. La madre siempre lo está enfatizando. Y luego dice: una Corea celestial unificada no será difícil de realizar. Ya no hay nada que temer, menos ante la verdad. La madre, fíjense ustedes que la madre no puede hablar nada que no sea verdad. Los padres verdaderos no hablan nada que no sea verdad. Los padres verdaderos hablan la verdad. A veces, cuando no se puede decir todo, ellos
dicen en parte la verdad, porque no es el momento para decirlo, pero siempre de la boca de los padres verdaderos siempre sale la verdad. Y la madre está diciendo que la unificación de Corea no será difícil de realizar. Ya no hay nada que temer, menos ante la verdad, es decir, las condiciones para poder abrazar a este pueblo, inclusive los coreanos del sur, ellos mismos tienen que convencerse con esta nueva verdad que traen los padres verdaderos, y luego abrazar a Corea del Norte también con esta nueva verdad que traen los padres verdaderos. Esta nueva verdad, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes para que reflexionemos juntos sobre un punto interesante que siento que va a ser un gran desafío para todos nosotros. Entonces, ¿podemos cumplir con la restauración nacional para el 2023? ¿Sí o no? Dice la madre. Ese siempre ha sido el foco cuando se reúne con los líderes, es decir, siempre desafiándolos para que ellos no se sienten en los laureles, como se dice, no se relajen, sino que siempre estén pensando en la restauración nacional de Corea, en la unificación. Por lo que yo escuché por ahí, no sé si alguien tiene alguna información, por lo que escuché, pronto, el próximo año ya hay elecciones en Corea, y me parece que hay algunos diputados que son de nuestra comunidad y se van a candidatear también para presidentes. Entonces hay una providencia muy interesante, ¿no? Por un lado, por el lado político, por el lado espiritual, Dios está realmente movilizando para que Corea pueda finalmente ser unificada. Este es el último, la última foto con la palabra de los padres verdaderos. Dice, la esperanza de este pueblo, la Corea reunificada, solamente será posible si se lo sirve a usted, dice la madre. Ahí ella está orando cuando inauguró este lugar sagrado en Corea. Entonces la madre dice que la esperanza de este pueblo, la Corea reunificada, solamente será posible si se lo sirve a usted. Aquí yo quise mirarlo ahora de un punto de vista un poco más profundo, porque ya, como dije al principio, todos ustedes saben que nuestra misión es bendición vertical, bendición horizontal, tenemos que tornarnos familias chomboy. Yo creo que ya han escuchado bastante este tema, ¿verdad? Ya todos saben, no es nuevo. Entonces yo quiero tocar ahora otro punto, otro aspecto, una visión un poco más profunda sobre nuestro Hanul Pumonim. Como yo anoche estaba orando para Dios, por favor ayúdeme para compartir con los hermanos y hermanas algo que es muy difícil. ¿Cómo es mi Hanul Pumonim? ¿Cómo tú sientes Hanul Pumonim? ¿Cuál es tu corazón? Porque la madre dice que hay que servirlo a él, pero ¿a quién hay que servir? ¿Cómo es? ¿Qué visión yo tengo de Hanul Pumonim? ¿Qué punto de vista yo tengo de Hanul Pumonim, de nuestro Padre y Madre Celestial? ¿Cómo yo lo veo? A alguien todavía como la imagen antigua que se tenía de Dios, que era un viejito sentado en un trono en algún lugar. ¿Qué imagen yo tengo de Hanul Pumonim? ¿Cómo lo veo? Lo veo como alguien que tiene un corazón duro, alguien inflexible, alguien que no puede abrazar a una persona que cometió un error o que quiere encontrarse con él. ¿Cuál es la distancia que yo tengo con ese Hanul Pumonim? Porque la madre dice aquí que solamente será posible si se lo sirve a Dios, la reunificación. ¿Qué Dios yo tengo que presentar, por lo tanto, a la gente? ¿No? Partiendo de nuestra comunidad sagrada. ¿Qué tipo de Dios yo tengo que presentar? Porque va a ser muy interesante la forma como yo presente a Dios a las personas. Va a ser la forma como yo estoy sintiendo a Dios, como yo lo voy a presentar. Yo no puedo presentar a Dios de una forma que no la siento. Yo voy a hablar de Dios con las personas de acuerdo a cómo yo estoy sintiendo a Hanul Pumonim. ¿Cómo yo lo siento? Vayamos pensando cada uno de nosotros la relación que yo tengo con Dios. Entonces encontré tocando este punto que yo quería compartir con ustedes, este trecho es un trecho de 17 páginas que dice el corazón de Dios, y fue traducido del capítulo 4 de la Escritura Sagrada del Cielo, del Padre Verdadero. ¿Quién es Dios según los Padres Verdaderos? Y comparte una situación que a veces se nos olvida.
¿Sabían ustedes que cuando nosotros nos referimos a Hanul Pumonim, al Padre Celestial, o cuando los padres verdaderos se refieren a Hanul Pumonim, fíjense ustedes cuando la madre se refiere a Hanul Pumonim, ¿cuál es la característica cuando madre de ella, en su apariencia, cuál es la fisonomía de madre cuando ella habla de Hanul Pumonim? ¿Alguien puede decir ahí una persona? ¿Cómo ella se expresa? ¿Cómo se coloca su rostro cuando ella se refiere a Hanul Pumonim? ¿Alguien tiene coraje de decir? A ver, por ahí, una persona. ¿Eh? Señor Ross. Bueno, lo que yo he visto personalmente en varios discursos de madre, cuando habla de Dios, habla de Hanul Pumonim, habla de Padre verdadero, siempre con mucha corazón, como en cierta forma, mucho amor, pero también mucha pena en su expresión y en su cara y en su forma de hablar, como hija filial que quiere consolar el corazón de su padre. Eso es lo que siento muchas veces cuando hablo de madre, hablando de Hanul Pumonim. Muy bien, exactamente. ¿Ah? Exactamente. Es decir, a pesar que tenemos los padres verdaderos, a pesar de tener ahora miles de familias bendecidas, y a pesar de que la madre está construyendo un modelo de sociedad allá en Champion, de sociedad ideal, todavía el Hanul Pumonim, nuestro Hanul Pumonim, todavía él está lleno de sufrimiento, ¿no? De agonía. Eso es algo real todavía. Y yo quería compartir algunas palabras que los Padre Verdadero menciona sobre el corazón de Dios. Dice, la religión final debe enseñarnos en profundidad acerca del corazón apenado de Dios, ¿no? Dios no siempre experimenta felicidad y éxtasis. Él está en una situación apremiante de pena. Una verdadera religión debe enseñar este hecho en detalle para que podamos ser hijos filiales de Dios. Por eso que siempre yo pensé sobre nuestro contenido teológico, sobre el contenido que tenemos como asociación, es esta comprensión del corazón de Dios. Dios es un ser realmente de un corazón de mucho sufrimiento, pero es difícil sentir esto. Es como tratar de explicarle a un pez que está en las profundidades, que todo lo que hay a su alrededor es agua, ¿no? El pez no se da cuenta que hay agua, porque vive en medio del agua. Entonces, a pesar de que Dios es omnisciente y omnipresente, es muy difícil para nosotros sentir que Dios existe realmente. Y es muy difícil aún más sentir el corazón de Dios, a no ser que pasemos por una situación donde nosotros podamos experimentar su corazón de alguna forma. Qué triste es que Dios esté privado de un trono glorioso. En vez de recibir gloria, ha sufrido un dolor espantoso. Pese a que es el rey original del universo, ha sido maltratado hasta la muerte. Le fueron robados su ideal y sus hijos amados, y esta tierra ha llegado a ser el juguete de Satán. Vayan ustedes pensando el Dios que nosotros debemos mostrar a las personas cuando ellas comiencen a conocer nuestro movimiento. Esto va a ser de un impacto profundo en el corazón de las personas, saber que Dios estuvo siempre a su lado sufriendo. ¿Cómo es posible? Si a mí me enseñaron que Dios no existía para algunas personas, u otros van a decir, a mí siempre me enseñaron que Dios era un ser inalcanzable, ¿no? Allá en la gloria, muy lejos. Cuando la gente sea impactada con esta verdad, entonces ahí sí la gente va a sentir pena y compasión por Dios.
sea, totalmente diferente. Luego, nuestras lágrimas chorrearán al sentir el corazón roto de Dios cuando perdió a sus hijos amados y el sufrimiento y la angustia que sintió al intentar salvarnos. Dios no está sentado en un trono glorioso, santo, honorable y limpio. Él es responsable por la restauración del mundo caído. Su situación es tan miserable, miren las palabras que usa Padre, tan miserable, tan patético. Patético es algo digno de pena, que no podemos ni describirlo ni imaginarlo. Ese es el Dios que tenemos ahora. Ese es el Dios que ha existido a lo largo de toda la historia, un Dios en una situación tan miserable y penosa que realmente si nosotros llegamos a tener idea de lo que Él está pasando, nosotros nos vamos a sentir responsables de ayudarle a solucionar el problema que tiene, porque está en una situación tan miserable que es imposible pedirle a Dios alguna cosa. ¿Cómo yo puedo pedirle algo a Dios en esa situación? Si Él está en esa situación patética, miserable, penosa, que no es imposible imaginarse. Peor que un mendigo, ¿no? Que fue chuteado, que fue tirado a la calle. ¿Cómo yo puedo pedirle a Él? Luego dice, a nosotros nos puede consolar a alguien que haya sufrido más, pero como Dios ha sufrido más que nadie en el mundo, nadie le puede consolar. Luego, Dios es Alfa y Omega, es el último responsable de todo lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo malo. Nadie ha sabido cómo Dios resuelve su gran pena. Esto yo inclusive lo compartí con algunos hermanos y hermanas. ¿Cómo Dios resuelve su dolor? ¿Cómo Dios resuelve su angustia? ¿Con quién comparte Dios su sufrimiento? ¿A quién puede Dios recurrir para poder abrir su corazón y compartir el dolor que Él siente por sus hijos, su frustración, su rabia, ¿no? Su deseo de explotar, de poder acabar con todo de una vez? Padre dijo que Dios intentó suicidarse, ¿no? Acabar consigo mismo. ¿Con quién Dios comparte ese corazón? Bueno, Padre dice, así Él ha sobrellevado la carga de la providencia de la restauración. ¿Por qué yo quería compartir estas cosas con ustedes, hermanos y hermanas? Porque el mundo ideal es un mundo de vivir con Dios siempre, ¿no? El mundo ideal es un lugar donde Dios no está separado de mí, ni un segundo, 24 horas. Yo vivo junto con Dios, caminando con Dios, siempre. Entonces, es muy importante que yo pueda, en este momento, tener la capacidad de empatía. Ya hemos hablado bastante de la palabra empatía, ¿no? Empatía es colocarse en el lugar del otro, sentir la situación de otra persona, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Hanul Pumonim? ¿Quién es empático con Hanul Pumonim? Nosotros como familia bendecida deberíamos estar siempre en nuestra vida espiritual, por un lado, tratando de mejorar nuestra estándar espiritual, tratando de ser mejor cada día, pero al mismo tiempo debería tratar de encontrarme con ese Dios verdadero que está sufriendo, que seguramente se siente inspirado cuando yo me aproximo, aunque sea un poquito, de su corazón. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien ha pasado por una situación parecida y cuando ustedes comparten su situación, esa persona les dice, mira, yo entiendo bien lo que estás diciendo, a mí me pasó lo mismo? ¿Cómo se sienten ustedes? Se sienten aliviados, ¿no es verdad? Cuando alguien puede entender muy bien, inclusive si pasó una situación peor, usted se siente aliviado su corazón. ¿Cómo yo puedo también buscar esa empatía hacia Dios y no pensar que por el hecho de que Dios es absoluto y maravilloso y todopoderoso, creador de todo, no necesita de mí? Ahí está el corazón de piedad filial, pienso yo. Cuando consigo
en mi vida preocuparme también por la salud espiritual de Dios. ¿Cómo está su salud espiritual? ¿Cómo él se siente espiritualmente? Hanul Pumonim. Si una persona entre los billones, 7.700 millones de personas, por lo menos uno o dos, busca esa empatía, busca tratar de entender el corazón de Dios de una forma no de un hijo que está pidiendo, sino que un hijo que consuela a su padre. ¿Cuánto eso significa para Dios? Tener un hijo que está tratando de aliviar el corazón de él. ¿Qué valor tiene para Dios alguien así? Ningún padre amante puede hacer vista gorda a un hijo moribundo. Desde esta perspectiva, Dios, nuestro Padre amante, no puede dejarnos en miseria y muerte. Si es omnisciente y omnipotente, Dios debe crear un mundo ideal y revivir a sus hijos moribundos. Esto es posible e inevitable, especialmente si consideramos la naturaleza del amor paternal en los seres humanos. Entonces, ese es el corazón de Dios, de Hanul Pumonim, ¿no? Un corazón que está siempre tratando de abrazar a toda la gente, amarla, ayudarla, para que siempre puedan superar sus dificultades y salir adelante. Entonces necesito ser amigable con Dios. Soy amigable con Dios en el día a día. Soy amigable con Él. Consigo sentir que lo que yo digo o lo que yo hago causa alguna herida al corazón de Dios. Consigo sentir eso en el día a día. O no consigo realmente. Fíjense ustedes que hoy día salí a correr en la mañana temprano porque me ayuda mucho correr. Se despeja mi mente original y puedo pensar mucho. Y estaba metido en la carrera, bajando del cerro, metido en los pensamientos, qué voy a hablar en el sermón, ese tipo de cosas, pero de repente me fijé en la naturaleza, estaba llena de sonidos de pajarito, llena, pajarito de todo tipo. ¿Ah? Yo pensaba que no había sonido de pajarito, no me fijaba mucho en ese tipo de cosas, pero estaba llena en el cerro de pajaritos de todo tipo. Es como si se abrió mis oídos al prestar atención en la naturaleza. Y pensé, con Dios también es igual. Si yo no me detengo para escuchar a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su voz, su palabra, su señal de vida? ¿Dónde está Hanul Pumonim? Si yo no me preocupo, no me detengo para escuchar la voz de Dios, van a pasar los días, los meses y los años sin considerar la situación de Hanul Pumonim con lo que respecta a mi vida, a mi responsabilidad hacia Él. Yo confieso que pasan meses y años, han pasado en mi vida, envuelto en mi problema personal, en mi situación personal, y he descuidado a Dios, lo que Él siente cuando quiere abrazarme, cuando quiere estar cerca mío. Y al mismo tiempo reflexiono sobre cuánto dolor yo le he causado al corazón de Hanul Pumonim. Entonces, agradezco a Hanul Pumonim que ahora yo puedo reflexionar sobre eso y estar más atento en mis actitudes y pensar que Dios es omnisciente y omnipresente. Es alguien que está aquí ahora, en este momento Él está ahora, escuchando. Él no está en algún lugar escuchando por teléfono o viendo por Zoom. ¿Dónde está Hanul Pumonim por Zoom aquí? A lo mejor Hanul Pumonim está escuchando por Zoom, lejos. No, Dios está ahí en tu casa, al lado. Está al lado tuyo, escuchando lo mismo que yo estoy escuchando a través de mi propia boca. Debo esforzarme realmente para que Dios forme parte de mi vida en el día a día. Porque si no, no voy a llegar a ese estándar que dicen los padres verdaderos, o a ese estándar que, como mencionó el señor Ross, aflora naturalmente del corazón de los padres verdaderos cuando se refieren a Hanul Pumonim. Es una relación que va mucho más allá de un concepto, es una relación que está
es uno de corazón con Dios, no hay distancia. Lo que le pasa al hijo supera la velocidad de la luz, se transmite a los padres y los padres a los padres. Es una relación absolutamente directa, sin espacio, ¿no? La relación de padre e hijo, los que tienen hijos saben eso. ¿Qué distancia hay en la relación de su padre, de ustedes con sus hijos? ¿Qué distancia hay? ¿Alguien puede decir si hay distancia? No hay distancia. Es inmediata, ¿no? El efecto inmediato de todo lo que yo hago para los padres, para Dios, para Hanul Pumonim. ¿Cómo es vivir en esa situación día tras día, siendo maltratado por las cosas que yo digo, por las cosas que yo hago? ¿Cómo es vivir ese infierno de corazón, de tener que sufrir siempre las cosas que la humanidad hace en el día a día? Imagínense. Entonces yo necesito ser consciente a partir de ahora de la realidad del corazón de Hanul Pumonim, ¿no? Que está aquí, está en todas partes y está dentro, o quiere estar dentro. Algunas veces los chuteo para afuera cuando hago algo que no debo, los chuteo a patadas para afuera, a Hanul Pumonim. Pero él quiere estar abrazando a sus hijos. Esto significa que Dios siempre ha buscado la forma para que todas las circunstancias a lo largo de la historia humana hayan valido la pena, ¿no? Eso era un título de un sermón que yo estaba preparando para el sermón regional, que lo considero la filosofía de Dios, que ha sido siempre hacer que todas las cosas que, a pesar de que han sido dolorosas a lo largo de la historia, valgan la pena, ¿no? Nosotros como papás hacemos que las cosas que nos pasan como familia, o como hijos, o como nietos, necesitamos hacer que todo valga la pena. Situaciones difíciles de la vida, voy a hacer que valgan la pena. Que la victoria no se la robe Satanás. Padre tuvo esa filosofía siempre. Me van a meter a la cárcel. En la cárcel voy a ser victorioso. Voy a encontrar 12 discípulos en la cárcel. Ayú, feliz. Nunca Satanás pudo destruir la determinación de Padre. Satanás se llevó un hijo verdadero. Ahora ese hijo verdadero va como comandante en jefe del mundo espiritual y va a abrir las puertas del mundo espiritual. Jaque mate otra vez. A pesar que eso significó una tremenda fuerza interna para no ser subyugado emocionalmente por el humanismo, el padre y la madre subyugó su naturaleza original de padre y ofreció todo siempre para que todas las cosas a lo largo de su vida hayan valido la pena. Es un mensaje para los jóvenes también. Cualquier derrota que sufran en su vida, hagan que eso que les causó dolor valga la pena. Que sea un punto más para ganar experiencia, para ganar sabiduría, para ganar fortaleza interna. Nosotros ya, los que tenemos más de medio siglo, la sabiduría nos hace ser más cautelosos, ¿no es verdad? Un poco más, digamos, tener cuidado. Pero los jóvenes que están comenzando en su vida, ¿no? Ahora, ¿no? Los desafíos de la vida, cualquier desafío, cualquier situación que ustedes pasen, ¿no? Cualquier lucha, cualquier victoria, derrota, todo júntenlo y hagan que eso valga la pena. Hagan que eso se torne un contenido de lecciones, de sabiduría, para tornarse mejor. Porque muchas veces Satanás quiere que yo tenga tantas derrotas para destruirme que no tenga fuerza para levantarme. Entonces hay que aprender de padre verdadero, de madre verdadera, ¿no? Hay que aprender de los santos en la historia, que ellos se sacrificaron y fueron victoriosos al final. Entonces nunca déjense derrotar, aprendan de la experiencia, aprendan de la lucha, de los desafíos. Ese ha sido el camino de Dios también, el camino de Hanul Pumonim. Imagínense si Hanul Pumonim
se fuera un Hanul Pumonim, un Dios débil internamente. Ya habría abandonado hace tiempo su creación. Pero todo lo fue transformando en victoria, acumulando un contenido de corazón, de amor, de pasión mucho más profundo, yo creo, hacia sus hijos. Porque el deseo de abrazar a sus hijos se fue acumulando a lo largo de la historia. ¿Cuánto ahora Hanul Pumorín quiere abrazar a sus hijos? Billones de veces más ahora. Por el tiempo que ha pasado, la distancia hace que uno anhele mucho más todavía querer tener a sus hijos. Más tiempo que pasa, más el corazón de Hanul Pumorín se angustia y anhela encontrar a sus hijos algún día. Entonces todo fue transformado para bien. Entonces, esta es una reflexión mía, hacer que todas las cosas que nos sucedan hayan valido la pena. Aprendan la lección, aprendamos la lección, tornémonos mejores, perfeccionémonos cada vez más, seamos fuertes, sabios, aprendamos dónde están las piedras en el camino, esquivémoslas, vayamos por otra dirección y nos vamos tornando poderosos, nos vamos tornando fuertes internamente. Entonces, Dios no culpa simplemente a la gente por su pecado, dice. Él no dice, hey, ¿por qué pecas? Él conoce el estado de la gente que peca. Él se preocupa por la humanidad, no de sí mismo. Sufre con la humanidad, se entristece con nosotros y siente el mismo pesar que nosotros. Nadie ha conocido esta desolación de Dios. Al conocerlo, yo lloré por días. ¿Eh? Ese es el Hanul Pumorín que debemos presentar a las personas, hermanos y hermanas. Ese es el Hanul Pumorín que va a hacer que la gente tome un choque, ¿no? en su concepto de lo que ellos pensaban que era Dios. Ese es el Dios, es un padre, es una madre, que siente multiplicado por billones de veces más el amor y su corazón hacia la humanidad. Somos billones de hijos de Dios. Continuamos siendo hijos de Dios, a pesar de todo. Y Padre verdadero conoció ese corazón y se esforzó toda su vida. Por eso ahora yo entiendo muy bien por qué Padre verdadero nunca podía pedirle a Dios cosas. Dios debe ser liberado, ¿no? Dios está coartado por el amor. Es como si estuvieran en una cárcel, ya que no puede ser libre. Su corazón no es libre desde que fue despojado del mundo ideal del amor por la caída. Dios está encadenado. ¿Cómo puede su mente y corazón estar tranquilo mientras sus hijos han muerto? Dios es así de difícil su situación. Está amarrado, ¿no? por el amor hacia sus hijos. No los va a abandonar y comparte con ellos su sufrimiento. Entonces, Padre habla muchísimo de liberar, ¿no? de liberar a Dios. Entonces, la Iglesia de Unificación tiene la misión de liberar el mundo físico, el mundo espiritual y, por último, el corazón roto de Dios. Hasta ahora hemos esperado que Dios nos libere, pero de hecho somos nosotros que debemos liberar a Dios. No podemos quedarnos estancados en nuestro esfuerzo hasta continuar, debemos continuar hasta el final. Por eso podemos anclar este contenido también a nuestra tarea de tornarnos familias Chombó. La madre está diciendo que es lo que Dios ha esperado por mucho tiempo, poder abrazar a las familias Chombó, que son aquellas familias que viven dentro del reino del corazón de Dios. Deben vivir, debemos todos nosotros. Si yo siento estas palabras del Padre verdadero como profundas, importantes, ¿no? que todo lo que yo hago repercute en el corazón de Dios, entonces yo debo esforzarme para seguir la dirección de la madre, ¿se entiende? Hay que tratar de cumplirlo porque cualquier cosita que yo haga para bien es un alivio, ¿no? Es algo que libera el corazón de Dios.
aunque sea minúsculo, soy un pequeño átomo en medio del universo, son billones de personas, pero lo que yo haga va a liberar el corazón de Dios. Eso es tener empatía, hermano y hermana. Porque el amor que yo siento hacia mi esposa, hacia mis hijos, viene de Él. Él es el que me está permitiendo sentir amor con mi esposa, abrazarla, a mis hijos. No es algo que yo lo compré con mi esfuerzo, no le debo a nadie, viene de Dios. Dios me está permitiendo ser feliz. Entonces yo debo permitirle a Dios también ser feliz. Él se lo merece. Él debe ser feliz. Entonces, hay que tener esa empatía, esa proximidad con el corazón de Dios, esa sensibilidad hacia Dios. Y tratar de sentir su corazón. Mire qué lindo está en una palabra de Padre verdadero, arropados en el amor de Dios. Ese ha sido el corazón de Hanul Pumonín hacia mí. Un día mi hija me dijo, yo he sentido que Dios siempre me ha protegido, ¿no? Entonces, Dios siempre nos ha protegido, siempre, a pesar de muchas veces estar luchando en medio de la batalla. Muchas veces me siento indigno de Dios y siento que Dios está lejos, pero Dios está siempre protegiendo, arropándome. Con ropa significa como abrazando, arropando, ¿no? A través de mis papás, a través de un amigo. Siempre Dios está de alguna forma protegiendo tu vida, ¿sí? Para que no te suceda nada grave y puedas continuar con tu vida física perfeccionándote aquí en la tierra. Arropado con el amor de Dios. Entonces, hasta los reclusos en la cárcel no pudieron cohibirme, porque tenía el amor de Dios, dice Padre. En la oscuridad, contraído en la pequeña celda, mis manos esposadas resplandecían cuando no podía dormir. ¿De dónde venía esa luz? El amor y el cariño de Dios hicieron que mis manos emitieran luz. El amor de Dios me alumbraba, incluso mientras me torturaban en el sótano. Eso es una realidad de Padre verdadero, ¿no? De un tremendo gratitud de Dios hacia Padre verdadero que se preocupó por él. Imagínense cuánto Dios nos va a amar más todavía si nos tornamos hijos conscientes de su situación. ¿O será que Dios todavía no puede abrir su corazón, su realidad hacia nosotros porque no sintonizamos todavía con ese Dios que necesita ser consolado? Tal vez todavía estoy pensando que Dios es demasiado poderoso. Si lo veo así todavía, Dios no se abre con nosotros, no se va a abrir. Pero si en la oscuridad de mi habitación, como dice la Biblia, ¿no? Hay que orar en la oscuridad de la habitación. Si en ese momento de ya no sentir más pena por mi situación, ahora voy a buscar consolar a Dios, conectar mi vida con la vida de Dios, porque Dios caminó junto conmigo. Todo lo que yo pasé en mi vida, mi sufrimiento, mis luchas, Dios pasó junto conmigo. Fue compartiendo esos corazones conmigo. Los papás comparten su corazón con sus hijos. Independientemente del curso de nuestros hijos, los papás van compartiendo ese corazón de angustia, de tristeza, de alegría, de esperanza junto con sus hijos. Automáticamente no hay ningún espacio. Ahora entiendo por qué Padre siempre decía que el amor es más rápido que la velocidad de la luz. Porque en la relación de padre e hijos es automático, es instantáneo. Entonces, imagínense ustedes cuánto Hanul Pumonín va a amar, va a abrazar a cada uno de nosotros, si en el día a día lo busco y pienso en él, cuando esté junto, a punto de hacer algo que no debo, pienso en Dios, eso le afecta, te afecta a Hanul Pumonín, ¿verdad? Eso te daña, entonces no lo voy a hacer. Voy a mantener una actitud correcta, voy a ser mejor, porque siento que tú sufres como yo sufro. Dios puede hacer cualquier cosa a voluntad, pero no puede implicarse con el amor sin principio. Por eso su corazón está roto y se siente frustrado. Nadie, excepto Dios mismo, conoce su situación angustiado. Con esta termino, con la última. ¿Por qué deja Dios que Satán infrinja a la humanidad?
eso ha hecho que mucha gente niegue la existencia de Dios, y es uno de los problemas teológicos y bíblicos sin resolver. La pregunta es que Dios no tiene una nación, un pueblo, una tribu, una familia o un individuo cuya calificación él puede reconocer oficialmente. Si Dios puede encontrar y presentar a un individuo, una familia, una tribu, un pueblo y una nación soberana, entonces él podrá obtener por primera vez su autoridad real. Es por eso que Madre Verdadera necesita una nación 100% unida a la gobernanza de Dios y sus principios. Entonces, una vez, como dijimos al principio, una vez que los padres verdaderos puedan tener una nación que entiende el corazón de Dios y viva realmente siempre preocupado en qué paso voy a dar que no afecte a Dios, qué paso voy a dar que pueda traer alegría a Dios. Esa es una vida de piedad filial verdadera, consciente las 24 horas del día que mis acciones repercuten en el corazón de Dios. Cuando esa nación completa entienda ese corazón y viva centrado en los padres verdaderos, entonces será el comienzo del fin del mundo caído, el mundo de Satanás, ¿no? Y va a comenzar la influencia del bien para el mundo entero. Esa es la promesa que hacen los padres verdaderos. Una vez que se solucione la unificación de Corea del Sur y del Norte, va a ser el comienzo del fin de todos los problemas de Caín y Abel a nivel de nación, a nivel de comunidad, llegando finalmente a mi mente y mi cuerpo, ¿no? La unificación de Caín y Abel entre mi mente y mi cuerpo. Entonces, ese es el corazón de Hanul Pumonim. Lo vamos a dejar hasta aquí, tenía otras cositas, pero... Entonces, muy importante para mí, hermanos y hermanas, que podamos siempre tratar de vivir junto con Hanul Pumonim. Yo creo que cuando podamos tener esa experiencia de sentir a Hanul Pumonim en el día a día, nunca te vas a sentir solo. Nunca, jamás te vas a sentir solo. Siempre vas a sentir la voz de Dios, la brisa de Dios, la palabra de Dios. Aún dentro de tu corazón vas a sentir confianza también. No vas a sentir esa falta de seguridad para enfrentar los desafíos del día a día. Pero hay que estar pensando en Dios. Dios está al lado tuyo ahí. Y dentro tuyo, si realmente el corazón que tengo es un corazón acogedor, que no chutea a Dios para afuera a patada, si me he preocupado, entonces Dios vive dentro mío también. Ese es el hogar de Dios. El hogar de Dios es dentro de mi mente y mi corazón. Ahí Dios reside. Pero hay que hacer un ambiente acogedor. Como un día yo vi en el YouTube un pajarito, colocaron una cámara en un nido y el pajarito se demoró bastante tiempo en preparar el nido para colocar sus huevos, ¿no? Cuando ya estaba todo listo, colocó sus huevos ahí adentro. Dios es igual, nosotros somos iguales, necesitamos ir preparando un ambiente que no dañe el corazón de Dios, de Hanul Pumonim, un corazón acogedor, un corazón que Él se sienta protegido cuando está con nosotros. No digo que es fácil, no es fácil, porque es una lucha permanente en nuestra vida diaria, ¿no? De luchar contra hábitos, luchar contra la sociedad también. Está tan convulsionada la sociedad, está tan loca la sociedad actualmente, pero aún así yo no debo descuidar mi corazón hacia Hanul Pumonim, porque él siente de la misma forma que tú sientes hacia tus hijos. Hanul Pumonim lo siente multiplicado por billones de veces. Entonces voy a ser empático, inteligente, consciente hacia Hanul Pumonim. No voy a ser descuidado y simplemente, bueno, él es todopoderoso, entonces él se arregla. No, él se va a arreglar basado en lo poquito que yo pueda hacer, aunque sea minúsculo, pero de mi parte yo estoy haciendo lo mejor para que Hanul Pumonim no se sienta triste, ¿no? Y terminando con el sermón, todo está conectado con lo que nos pide Madre Verdadera. Entonces, cuando Madre Verdadera nos pide algo, son cosas que van a traer alegría a Hanul Pumonim también. Entonces, busquemos realizar nuestras metas, siempre pensar de que somos parte de un todo,
Nadie está separado del resto, somos una familia orgánica. Eso significa familia orgánica. Es un órgano que funciona todo junto, ¿no? Nadie está afuera, no puede estar afuera. Todos somos parte de ese cuerpo, de esa familia, y Dios está abrazando todos. Entonces necesitamos tratar de esforzarnos cada día para cumplir lo mejor, hacer lo mejor, para dar alegría a Hanul Pumonim. Ahora mi foco debe ser Hanul Pumonim, ¿no? Ahora tú eres el foco, ¿no? Si yo vivo bien, tú te sientes bien. Si yo cumplo mi responsabilidad, tú te sientes bien. Ya no necesito más pedir tanto. Y cuando sucede ese cambio de concepto en mi relación con Dios, Él quiere ayudar más. Digamos, la filosofía de Padre. ¿Ah? Padre sirve a Dios y Dios se siente, pero porque Dios, dijo Padre, es un Dios que no le gusta quedar en deuda con nadie. Si yo sirvo a Dios, 100% Dios no va a querer quedar como deudor. Dios va a invertir 200 y así comienza una relación de quién sirve más al otro, quién vive más por el otro. ¿No? Entonces, a partir de ahí es bendición y alegría y felicidad y salud interna, espiritual para nuestra vida, ¿no? Para nuestra familia. Vivir con Dios siempre, ese es el mensaje. Ese es el Dios verdadero que debemos encontrar. Cuando lo encuentre, cuando lo entienda, cuando lo sienta realmente, entonces voy a cuidar, siempre voy a andar con mucho cuidado, cuidando cada paso que yo dé, para no dañar ese corazón que Dios me está revelando poco a poco. Dios me está revelando poco a poco cómo Él siente. Entonces, yo no puedo ser tan, digamos, no considerar a Dios también. Necesito siempre considerar su situación en mi vida. Ok, hermanos y hermanas, voy a ofrecer una oración y con esto terminamos el sermón. Padres celestiales, Padres verdaderos, muchísimas gracias por permitirnos compartir este corazón, que son palabras de los Padres verdaderos, sobre cómo usted es tan sensible, Padres celestiales. Es más, nuestra sensibilidad viene de usted, somos una copia, somos pequeños dioses también, que poseemos esa misma sensibilidad, Padre. Es simplemente imaginar lo tremendamente difícil que debe ser para usted controlar tanto dolor, tanta desesperación, tanta angustia, Padre, al ver un mundo donde hermanos y hermanas vivimos en sufrimiento. Por eso, a partir de los Padres verdaderos, se abrió una nueva carretera, un nuevo camino hacia la liberación realmente de su corazón angustiado. Y cada vez más, cada hermano y hermana, cada familia bendecida, queremos tornarnos motivo de esperanza para usted, de alivio, de liberación. Padre, sabemos que usted también sabe nuestra realidad, sabe nuestras luchas, pero usted se siente muy estimulado cuando ve que a pesar de la dificultad, somos muy conscientes de que debemos mejorar y damos pequeños pasos, Padre. Eso es incalculable. La gratitud que usted siente al ver hijos de piedad filial que se están esforzando, Padre, para ser mejor cada día. Le pedimos que nos abrace, Padre, que nos ilumine siempre, para que nos tornemos familias bendecidas de piedad filial, que puedan al final del día guiar a multitudes, guiar a miles, a cientos de miles, a millones de personas por el camino del corazón del Padre Celestial y Padre verdadero. Eso va a ser lo que transformará a la gente, la tornará humilde, la tornará consciente. Nadie querrá, Padre, mencionar una única palabra de queja, de ofensa hacia usted y hacia los padres verdaderos, porque entenderán este reino del corazón tan oculto que estuvo durante tantos cientos de miles de años. Por favor, Padre y Madre Celestial, tenga esperanza en cada uno de nosotros. Tenga fe en cada uno de nosotros, Padre, a pesar de que el camino no ha sido fácil. Nos levantamos una y otra vez. Eso también usted admira del ser humano, que a pesar de una historia llena de guerras y de ignorancia, el ser humano siempre se levantó, siempre continuó avanzando, Padre, porque fuimos creados para buscar a nuestro Creador, buscar a nuestro Dios. Le pedimos, por favor, su bendición
para cada hermano y hermana, para cada familia. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra y en la Sousa, miembro de una familia central bendecida a Ayú. Muy bien. Voy a cortar aquí. Muchas gracias. Voy a continuar con el informativo, con la información.